René Castellón es el cuarto funcionario del Ministerio del Interior que renuncia a raíz del caso Sobreprecios. Castellón es un ex jefe operativo de la Policía de Investigaciones y prestaba asesorías a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Para conversar de este y otros temas de la actualidad nos acompaña la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende. Muchas gracias por estar junto a nosotros, senadora. Encantada. Hola. Senadora, me gustaría, primeramente conocer su opinión respecto a cómo ha asumido el Ejecutivo, el Gobierno particularmente, estos escándalos que se han producido, que recaen principalmente en la cartera del Ministerio del Interior. Han habido variadas reacciones, algunos creen que debe haber algún tipo de medidas mayores que deben tomarse por parte de hasta el propio Presidente de la República. Yo creo que esto fue una pequeña bomba para el Gobierno. Si hay un tema que ellos supieron, comillas, digamos, vender en su momento para la campaña presidencial, fue que ellos iban a terminar con la puerta giratoria, que los delincuentes se les había acabado la fiesta, que Chile iba a volver a ser un país completamente seguro, y yo creo que sería maravilloso que fuera, pero las cosas no se pueden hacer así. Son temas demasiado complejos. Aquí tienen que estar involucrados todos los actores y no puede un gobierno prometer una cosa que es imposible hacer. Y eso es lo que nos desprestigia. Y si hay algo que yo creo que el gobierno ha fallado, es en eso. Es exactamente en seguridad ciudadana, las cifras no lo acompañan y esto fue como la guinda del postre, digamos. O sea, es bien lamentable. Primero fue el traslado del ex fiscal Peña, después realmente el fracaso y se vio que se había hecho bastante mal, parece el tema llamado los casos bomba, y finalmente termina con esto que es realmente mal. ¿Qué le vamos a decir? Como país es pésimo, como imagen, sobreprecio para instrumentos que debieran ayudarnos realmente para combatir todo el tema del narcotráfico, entonces realmente, o de las drogas, es muy triste. Senadora, y a su parecer, mucho se especuló con la salida o no del subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla. Hubo también algunos hasta parlamentarios del mismo oficialismo que planteaban que si es que él hubiese pertenecido a las filas de la UDI, le habrían pedido la renuncia. Haciendo un símil con el caso del litio, usted también ahí fue una de las personas que, como presidenta de la comisión, intervino particularmente en ese caso. ¿Cuál es su parecer respecto a cómo ha reaccionado el gobierno, respecto a quienes están en los cargos? Sabemos también que hay una interpelación al ministro del Interior. Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho una defensa en general bastante cerrada del subsecretario Uvilla, por cierto, al ministro del Interior. Creo que efectivamente la UDI fueron más duros y sugirieron, digamos, de que aquí había responsabilidades que había que asumirlas. Creo que hay una cierta contradicción, o se ven matices por lo menos entre ellos. Entonces, a su parecer, igual ha habido una forma de proceder de acuerdo a la militancia de los partidos distinta en quienes son de Renovación Nacional y a diferencia de la UDI. Se puede notar porque en el caso de la UDI han sido mucho más críticos, lo dijo el senador Noboa, es decir, claramente ha sido más crítico. La primera reacción también de Patricio Melero, después ya anduvo matizando un poco. Pero aquí, mire, más allá de la renuncia o no renuncia, aquí existe lo que pasa. También es lo mismo que me pasó con el litio, digamos. O sea, cuando un subsecretario ya renunciado, Pablo Wagner, se pasea por medio mundo anunciando esta licitación, después se alarde diciendo de que hay 60 y tantas empresas interesadas y después resulta que no han hecho lo más elemental, que es revisar, digamos, si esa declaración correspondía o que esta empresa tenía, y está en la página web, tenía ciertos litigios con el Estado y entonces proceden a la anulación de la licitación. La verdad es que hacemos un poquito, es un desprestigio para el país, revela desprolijidad y es exactamente lo contrario de lo que había dicho tanto este gobierno. Esta era la nueva forma, eficiente, en fin. Yo creo que es un triste espectáculo y solamente decirle que en mi opinión, además nunca debe haberse hecho así. Esta licitación, que no es más que una concesión encubierta, a mi juicio debe haber sido por ley y pasar por el Parlamento. Esto se ha hecho de espalda a la ciudadanía. Algunos parlamentarios, senadores particularmente, el senador Pizarro y también el senador Escalona, quienes plantean que van a hacer una revisión mayor a los presupuestos en la cartera de Interior a partir de estos escándalos, señalan que tiene que haber un rediseño. ¿Usted está evaluando, por ejemplo, tener una postura similar respecto a la evaluación que se va a hacer del presupuesto en esta materia? Mire, cuando estamos en las subcomisiones, y sobre todo los miembros titulares, digamos, es una muy buena oportunidad porque efectivamente le permite revisar la ejecución presupuestaria y ver cómo se ha comportado. Por ejemplo, es triste, usted me dice, salud este año va a subir 5.6%, pero hubo 27.000 millones que no se gastaron del presupuesto del año pasado. Entonces esas cosas son difíciles de entender. Entonces es una buena oportunidad que los parlamentarios comiencen a interrogar al ministro de la cartera o a los sectoriales de la cartera para decir, bueno, ¿por qué
no se hizo esto, por qué no se hizo lo otro. Y lo que sí hay que estar es muy riguroso, porque yo hice también, por ejemplo, una declaración un tanto molesta, tengo la mejor opinión del Contralor, lo fui a ver en febrero, me recibió amablemente con un grupo de dirigentes, incluso de CONAF, dirigentes gremiales, porque ellos tenían una denuncia bastante seria sobre, bueno, la forma que se había hecho una licitación y la forma que se había contratado una empresa sudafricana para apagar incendios, digamos, que estaba por encima de la media, que había tenido problemas laborales incluso, y sin embargo, cuando se está en pleno proceso de licitación, a dedo volvieron a contratarla y con una cantidad superior, en fin, y acaba de estallar también un tema escandaloso supuestamente sobre el seguro, un helicóptero. Entonces, yo creo que es el momento que uno revise cuidadosamente cada partida e ir viendo qué es lo que sucede. Y naturalmente este tipo de cosas que pueden ocurrir, yo no digo que en este gobierno solamente, pueden haber ocurrido en otros gobiernos, pero si algo que tenemos que hacer es reaccionar. O sea, yo creo que este no es un país corrupto, pero nosotros pero tampoco somos inmunes y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy rigurosos a la hora de fiscalizar y no permitir que estas cosas se les baje el perfil porque creo que es un error. Senadora, queremos entrar de lleno al tema del presupuesto, pero antes me gustaría también conocer su opinión, si usted concuerda que es necesario no hacerle una interpelación al ministro del Interior para que responda respecto a estos temas. Mire, la interpelación es saludable en la medida que permite que los parlamentarios puedan hacerle preguntas y tenga la persona y el ministro, la autoridad, en este caso, responder. Es un buen instrumento que tiene la Cámara de Diputados. ¿Y en este caso en particular? En este caso en particular, yo creo que sí, que se le puede perfectamente interpelar, mientras no se le tome como que esta interpelación es solamente un juego político, porque eso es absurdo. O sea, la interpelación deberá ser como se hace además en los regímenes parlamentarios, que concurren semanalmente, incluso las autoridades de gobierno encabezadas por quien dirige el gobierno y el resto de los ministros, y efectivamente reciben las preguntas a los parlamentarios y están obligados a contestar. Porque ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces uno manda oficios. Lo puedo atestiguar yo con el caso Freirina. Yo mandé 3 oficios señalando que la gente se quejaba de mal olor y la respuesta que recibí fue que trasladados al lugar no habían encontrado mal olor. Entonces realmente uno empieza a comprender la molestia de la gente que se siente no escuchada y porque no hay ese espacio y autoridades que son de repente incompetentes o no son capaces de responder. Yo por eso hice el reclamo también con el Contralor, como decía, que tengo muy buena opinión, pero yo esto lo hice en febrero. Estamos a fines de octubre y todavía no tengo una respuesta. Entonces, y yo soy una senadora de la República. Entonces, uno empieza a decir, bueno, ¿y qué le pasa al ciudadano común y corriente que quiere que se investigue tal o cual cosa? Y es muy difícil. Senadora, claro, y una de las demandas sociales grandes, podríamos decirlo, es la demanda respecto al tema de la educación. Hemos escuchado bastantes opiniones respecto de quienes encabezan este movimiento de poder tener una mayor participación en este debate que tiene que ver con el presupuesto. ¿Usted considera y cuál es su opinión respecto al tema del presupuesto en materia de educación y si es que te van a tener o no la posibilidad de ser partícipe de alguna de las reuniones cuando se debatan estos temas? En general, nosotros no contemplamos mucho la participación. Y yo creo que eso es una de las debilidades de esta democracia nuestra que tiene bastantes restricciones. La más grave es esta. Usted no consulta como instrumento el referéndum o plebiscito, iniciativa popular de ley. O sea, no existen instrumentos reales de participación, solo a nivel comunal, por ejemplo, con el presupuesto participativo de las comunas, que es muy interesante como instrumento. Entonces, volviendo a educación, hay poco espacio. Yo espero que se genere de alguna manera el espacio, pero en general hay poco espacio. Ahora, ¿de qué es lo que hemos dicho nosotros? Que vamos a fiscalizar bien que los famosos 1.280 millones que fueron como consecuencia del ajuste tributario más que reforma, porque a nuestro juicio fue más bien un ajuste tributario, esto hay que fiscalizar bien de que efectivamente vaya a educación, porque además educación no solo recibiría o tendría que recibir estos 1.280 millones, sino que además su crecimiento natural, digamos, que año a año ocurre. Entonces, tenemos particular interés en fiscalizar. ¿Y dicho, perdón, ¿sí? Pero, porque mire, yo algo que si hay algo que entiendo a los estudiantes y que no comprendo y que nos atañe a todos como país, pero con mayor razón si nos hemos ido fortaleciendo económicamente, hemos tenido, digamos, resultados que se arrastran hace bastantes años con superávit o bien realmente unas cifras muy favorables, pero la verdad es que uno se queda y dice, mira Uruguay, tiene educación gratuita en todos los niveles. Mira Argentina, muchos chilenos jóvenes tienen que irse a Argentina a estudiar porque aquí pagan los aranceles más caros del mundo y sin embargo en Argentina es gratis. Mire Brasil. Entonces, cuando uno le responden que no, así con tanta soberbia casi diría yo, la pregunta es, bueno,
¿Por qué Uruguay sí? ¿Por qué Brasil sí? ¿Por qué Argentina sí? ¿Por qué Chile no? Si nosotros incluso nos vanagloriamos, como les gusta tanto decir a las autoridades, que somos el país que más crece en la región, que nosotros sabemos capear la crisis mundial, en fin, todo este discurso un tanto exitista. ¿Usted cree que el gobierno tiene la capacidad? Porque finalmente hemos escuchado constantemente que por lo menos en ese punto el gobierno es bastante tajante, señalando que no tiene las capacidades de tener una educación gratuita, y además también uno de los temas es porque tenemos que financiar tal vez a quienes sí tienen la capacidad de poder pagar para poder acceder a la educación superior, que es uno de los argumentos. Yo creo que si hay voluntad y capacidad, que es distinto. Y yo creo que la capacidad la tenemos. Lo que pasa es que no hay voluntad porque uno querer cambiar de esquema, y el modelo actual, que es un modelo desgraciadamente bastante concentrador y además, por cierto, que es bastante poco integrador respecto a la educación. Y no estamos ni siquiera hablando de calidad, estamos hablando en general cómo se plantea. Y yo creo que más bien es un tema de voluntad por un lado. Y por otro lado, por eso nosotros hablamos que vamos a hacer una verdadera reforma tributaria, porque yo creo que hay que hacer mucho más inversión todavía de la que se está planteando en educación. Y si no es posible al 100%, porque está este argumento, aunque yo lo vuelvo a repetir, el modelo de nuestros países vecinos. Bueno, si me dicen no, porque no, bueno, digo, por lo menos el 60% debiera tener gratuidad en lo que es educación superior, a lo menos el 60% más vulnerable. Y desde luego, todo lo que es educación preescolar, absolutamente gratuita al 100%, porque allí está clarísimo. Allí se abre la puerta a la desigualdad, y eso es el principal tema, y ahí empieza la discriminación que tenemos en este país, y sobre todo las mujeres, que muchas de ellas quisieran incorporarse al mundo laboral y claro, no pueden porque está el tema siempre que no acceden a poder dejar a sus hijos en manos profesionales como lo que uno quisiera. Senadora, y en materia de presupuesto, uno de, podríamos decir, de los anuncios que hizo el gobierno de cuando se presentó esto, señalar, por favor, que esto no pase por una tramitación excesiva, larga, una discusión tal vez eterna, como fue durante el año pasado. Tal como está ahora, según las revisiones, las comisiones en las que usted ha participado y también las conversaciones con otros personeros de la oposición, ¿está la intención de aprobarlo? ¿Esto va a ser un proceso tal vez, porque también sabemos que hay otras capacidades que tiene el Ejecutivo si es que no hay una aprobación en los distintos ítems? ¿Cuál es la disposición que usted ve en la oposición hoy con respecto al presupuesto? Mire, yo no creo que podamos generalizar, yo creo que hay que ir viendo ítem por ítem, y esto está en este momento en manos de las subcomisiones. Yo, por ejemplo, he ido a la subcomisión donde se vio el presupuesto de minería, energía y una parte de obras públicas, porque son parte de las comisiones en las cuales yo trabajo, porque me interesaba muchísimo saber, y nosotros lo aprobamos. Es más, lamentamos que energía incluso tenga poco presupuesto, no está en nuestras facultades subir, sí. Y este año sube enormemente, es decir, considerablemente, pero por una razón específica, no a los distintos subítems propiamente de energía, sino que hay un tema muy importante que tiene que ver con, usted se recordará el movimiento que hubo en Magallanes por el tema del gas, cuando se trató de subir o terminar el subsidio del gas. Bueno, hoy día el gobierno decide, que me parece muy saludable, ponernos en la ley de presupuesto a través del Ministerio de Energía. Este subsidio se transparenta y se le carga al Ministerio de Energía. Perdón, esto quiere decir que ya no es ENAP. Antes era ENAP la que cargaba con este subsidio. A mí me parece, por ejemplo, un tema de la mayor importancia. Al menos asegura por un año el subsidio a los magallánicos, que yo creo que es muy legítimo con el clima que tienen. Yo acabo de estar hace poco y la verdad es que no sé qué harían si no tuvieran el gas al precio que lo tienen que tener. Entonces, es interesante. Entonces aparece, por ejemplo, energía con un presupuesto mucho mayor, pero tiene que ver con los 30.000 millones que tiene que ver con el subsidio del gas. Ojalá hubiésemos tenido más presupuesto para energía. Ojalá yo tuviera la facultad como parlamentaria y senadora de decir, le subo el presupuesto, porque si hay un tema de país que está pendiente, que necesitamos diversificar nuestra matriz, que ojalá incentivemos, fomentemos más las energías renovables, por ejemplo, es en este caso. Senadora, la quiero llevar a otro tema que tiene que ver un poco también con la contingencia, con miras a las elecciones municipales y también que tiene que ver con lo que va a suceder el próximo año con las presidenciales. ¿Hay un intervencionismo por parte de los ministros de Estado? Estamos pensando sobre todo en los presidenciales en estas elecciones municipales. Mire, yo creo que el Contralor dio su opinión, quizás se le pidió mayor especificación. Yo creo que estamos en el límite es un tanto difuso, yo creo que francamente es bastante cercano al intervencionismo. Se dice no porque está en las horas libres, está bien, uno podría aceptar, pero no lo que sucedió, por supuesto, en Recoleta cuando fue el ministro Gorbón, que claramente no. El Contralor ha dicho que solo pueden actuar, digamos, en áreas que son propias de sus materias, de sus sectores específicamente, y si no, por cierto, que no lo pueden hacer en horario libre, pero sin uso fiscal, etcétera. Pero le voy a decir algo más, no solo los ministros. Yo he recibido denuncias en Ñuñoa,
en Puente Alto, donde he estado, donde camionetas municipales, y eso es lo doloroso, camionetas municipales, o sea, usando dinero de la comuna, haciendo propaganda a su respectivo, yo creo que eso, francamente, o destruyendo propaganda, que puede ser de lo uno y de lo otro. En Puente Alto le tomaron fotografía, hicieron la denuncia al Contralor, y Contralor, por favor, si escucha esto, ojalá no esperemos 6 meses. Haga usted ya el sumario porque está facultado si se está usando bienes municipales. Y lo mismo en Ñuñoa. Es triste que no se respete nuestras normativas en la convivencia democrática. Es interesante, estamos compitiendo, todos lo entendemos, pero no debe abusarse y eso se llama abuso. ¿Se podría haber evitado esto con la salida anticipada de quienes tienen intenciones, por ejemplo, en la carrera presidencial, donde hay mayores cuestionamientos respecto a su rol en estas elecciones? Porque el gran tema ahora es cuándo deben salir, y también el otro tema en la oposición es cuándo también se va a oficializar o no la llegada de la expresidenta. Dos cosas distintas. Sí. Yo creo que sí, probablemente habría menos intervención o menos participación si ya estuvieran abiertamente corriendo. Lo que pasa es que hay interés en retenerlos al máximo porque obviamente tienen, usted lo ha visto, tienen una presencia mediática en los medios enorme. Entonces la diferencia es muy grande una vez que salgan. Y me imagino que además el gobierno tiene cierta preocupación del síndrome famoso del pato cojo, que no le gusta nada al presidente Piñera de que ya, por lo menos que no se hable del gobierno, pues ya se da por gobiernos que va en salida, de salida, y lo que le interesa a todos. ¿Lo ideal sería el 16 de noviembre un cambio de gabinete donde se incluyera quienes tienen intenciones también parlamentarias? Es lo más probable, si no va a tener que hacerlo en noviembre y después inmediatamente después del próximo año, porque ya no da para más tampoco. Y respecto a la presidenta Bachelet, mire, yo creo que no hay que poner fecha, hay que dejarla tranquila, está haciendo un rol extraordinario, con un gran reconocimiento. El rol que ella ha jugado llamando la atención para que las mujeres tengamos más oportunidad, participemos en la política, en el mundo público, accedamos a cargos en todos los niveles, mundo privado, público, con mayor responsabilidad. Me parece, yo estoy segura, casi segura, es una decisión de ella, estoy casi segura que va a ser, pero dejémosla tranquila, que termine de hacer lo que está haciendo y en el momento oportuno ella vendrá. Pero lo que me da risa a mí es que mientras más la atacan, más la gente efectivamente está muy contenta con ella y tiene un anhel de adhesión impresionante. Yo ayer en Talca, que fui al cierre del candidato alcalde único de la oposición, le puedo decir que mencioné la palabra Bachelet porque decía, bueno, que es mi discurso, si queremos alcaldes y concejales para el gobierno de la futura presidenta Bachelet, aplauso cerrado. La verdad es que yo, que he recorrido bastantes regiones y muchas comunas, puedo notar que existe una esperanza, existe una decisión, digamos. ¿Ya va a ser la candidata a la oposición? Yo creo que sí, espero que sí. Perfecto, muchas gracias por haber estado junto a nosotros, senadora. A ustedes los invitamos a que continúe en Juntos en Chile.